El día de hoy vamos a hablar acerca del consenso de la FECOPEM para el uso de aspirina en las gestantes para la prevención de los eventos relacionados con preeclampsia. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de por qué es importante la prevención de estos eventos. Sabemos que los trastornos hipertensivos del embarazo complican aproximadamente del 2 al 7% de los embarazos, confiriendo un elevado riesgo de mortalidad, tanto materna como perinatal. Y está asociada pues, a eventos de restricción, parto pretérmino, muerte fetal, y incrementa la mortalidad asociada a preeclampsia de 5 a 6 veces en los países en vías de desarrollo. Los trastornos hipertensivos en el embarazo son responsables aproximadamente de 50,000 muertes maternas y aproximadamente 900,000 perinatales cada año, lo cual también constituye un factor de riesgo para complicaciones a futuro, como son los eventos cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares y la diabetes mellitus. Entonces, el objetivo de este consenso fue revisar la literatura más reciente y qué estudios avalan pues, el uso de la aspirina en sus diferentes dosis para la prevención de preeclampsia, teniendo en cuenta metaanálisis, en los cuales se evaluaron la eficacia y la seguridad del ASA en la prevención de la preeclampsia. Entonces, para definir, pues todos sabemos que la preeclampsia severa se caracteriza por ser un trastorno hipertensivo en el cual nosotros vamos a encontrar cifras tensionales mayores de 160 a 110, asociado pues a disfunción de órgano o alteración de laboratorios, o en algunos casos pues cifras tensionales menores de 160 a 110, pero asociadas pues a alguna alteración de órgano blanco, o la paciente sí presenta premonitorios. En este caso, cuando la paciente desarrolla una hipertensión gestacional que se acompaña de una proteinuria mayor de 24 horas de 300 o una relación proteinuria-cretinuria mayor de 0.3, pues nos está diciendo que esta paciente tiene asociada una preeclampsia, es decir, tenía 140-90, la presión mayor de ese valor asociada a una proteinuria significativa, que ya es una preeclampsia, o 140-100 de presión asociado a disfunción de órganos maternos, como la lesión renal aguda, con una creatinina mayor de 1.1, de compromiso hepático con transaminasas mayores de 40, asociadas o no a dolor en cuadrante superior derecho o dolor epigástrico. Otra, cuando la paciente presenta complicaciones neurológicas, como que la paciente convulsionó, o la paciente llega con un estado mental alterado, la paciente presenta diplopía, visión de luces o pues, ceguera. Si la paciente presenta cefalea intensa, pues son signos de que pues, probablemente se está presentando un daño neurológico. Las otras son las complicaciones hematológicas, como la trombocitopenia, plaquetas menores de 150,000, o si la paciente presenta un cuadro de CID o de hemólisis. Y otra de los criterios son las disfunciones uteroplacentarias, como la restricción del crecimiento fetal o la alteración del Doppler de arteria umbilical. No nos hace diagnóstico de preeclampsia, pero nos dice que esta paciente probablemente tenga un factor de riesgo o esté desarrollando complicaciones relacionadas a trastornos hipertensivos. ¿Para qué vamos a hablar de todo esto? Pues lo importante es que el evento sea prevenible, y sí, el evento se puede prevenir la preeclampsia de aparición temprana mediante el uso de un medicamento que es la aspirina, la cual es de fácil consecución y pues es un medicamento que es asequible y barato realmente. ¿Cuál es el papel de la aspirina en la prevención de la preeclampsia? Sabemos nosotros que la preeclampsia se asocia a un estado en el cual hay una activación desregulada de los sistemas de coagulación y hemostasia y tenemos una activación plaquetaria pues muy aumentada, lo cual pues juega un papel central en la instalación de la enfermedad y refleja anomalías en el equilibrio tromboxano-prostaciclina. El objetivo del tratamiento con la aspirina es alterar la proporción mencionada de esta relación para prevenir o mejorar el curso de la enfermedad. Recuerden que la aspirina es un fármaco antiplaquetario, un antiagregante plaquetario, que lo que nos va a hacer es inhibir a la ciclooxigenasa, la enzima COPS, la cual convierte el ácido araquidónico en prostaglandina H2. Entonces, al nosotros bloquear esta enzima, lo que estamos haciendo es que no se produzca el tromboxano para que no se produzca agregación y vasoconstricción consecuente. Recordar que la dosis de aspirina que nosotros utilizamos es de 150, su efecto antiagregante pues es mínimo realmente, no es que nos vayan anticoagular a la paciente o que una paciente con una asa con esta dosis tan pequeña pues vaya a tener eventos importantes de sangrado, pero más adelante vamos a ver
que tiene algunas contraindicaciones pues, para su uso en los pacientes que tienen eventos de sangrado agudo. La concentración que nosotros utilizamos entre 75 y 150 por día, durante periodos más largos, lo que va a hacer es acetilar rápidamente un residuo de serina de la enzima ciclooxigenasa, lo cual hace que se inhiba de manera irreversible, de manera in vitro. La COPS plaquetaria es más sensible a la inhibición por dosis baja de ASA que la COPS endotelial vascular, de manera pues controlada en laboratorios. La selectividad bioquímica de la aspirina en dosis bajas parece estar relacionada con la cinética inusual, que da como resultado la acetilación de las plaquetas expuestas a concentraciones más altas. Los beneficios del ASA en la prevención de la preeclampsia y las complicaciones vasculares derivan tanto de la acción antiinflamatoria como de su efecto en el restablecimiento de la relación tromboxano-prostaciclina. Más adelante vamos a ver pues, que cuando los pacientes tienen alergias a los AINES, que los AINES también actúan sobre la COPS, pueden tener reacciones cruzadas con la aspirina, por eso es importante preguntar si el paciente tiene pues, alergias a los AINES o a la aspirina. El efecto del ASA es dosis dependiente, usualmente las dosis de 150 tienen un efecto antitrombótico y propiedades antiinflamatorias sin riesgo de teratogenicidad, y cuando se usa dosis de más de 1000 miligramos o 1 gramo, pues se produce un efecto antiinflamatorio, pero este sí tiene efecto de teratogenicidad. Por eso la dosis que nosotros utilizamos es de 150. Ante la evidencia de que la preeclampsia puede desencadenarse por una mala presentación con una invasión tromboblástica subóptima, lo cual conlleva un desequilibrio de proteínas angiogénicas y antiangiogénicas, desencadenando inflamación generalizada, daño endotelial, aumento de agregación plaquetaria y eventos trombóticos como infartos placentarios, se ha planteado que el uso de la aspirina a dosis bajas, al acetilar de forma irreversible la COPS-1, disminuye la síntesis de tromboxano, por lo tanto, actúa en la vía del desarrollo de la preeclampsia, disminuyendo la incidencia de la misma o mejorando el pronóstico de la enfermedad. La inversión de la relación tromboxano-prostaciclina promueve la vasodilatación y conduce a la inhibición de la agregación plaquetaria y el consiguiente efecto antitrombótico. Otro de los mecanismos que se ha visto, pues recordar que durante la gestación, en las primeras semanas, se produce lo que se llaman las oleadas trofoblásticas. Lo que van a permitir es que las arterias uterinas, que son vasos de alta resistencia, se vuelvan vasos de alta capacitancia, pierdan su capa media muscular y se vuelven pues prácticamente como venas que van a recibir mayor cantidad de sangre. En la preeclampsia, al no ocurrir esta invasión trofoblástica adecuadamente por los efectos trombóticos que se producen, esas arterias no pierden esta capa y quedan vasos muy resistentes, por lo cual pues no pueden llevar suficiente sangre, lo cual aumenta pues el IP uterino. Cuando vamos a ver uno de los factores de riesgo son los dopleres de arterias uterinas alteradas. Recordar entonces que la ASA lo que interviene es, o interfiere en la producción de citoquinas trofoblásticas, modula la secreción, reduce la apoptosis y diferenciación prematura del trofoblasto y induce la producción de ATLS, que son lipoxinas desencadenadas por ASA, lo cual tiene un efecto antioxidante, inmunomodulador y antiinflamatorio. Otro de los estudios que muestran recientemente es que la aspirina previene la respuesta inflamatoria inducida por el plasma sobre las células endoteliales de la mujer preeclántica. Ahora sí, lo importante, ¿para qué nosotros vamos a hacer, usamos o estamos aplicando este consenso? Porque desde el control prenatal, desde las visitas de las pacientes, nosotros tenemos que identificar a ciertas poblaciones o ciertas características que las pacientes exhiben, que nos van a decir son pacientes de alto o moderado riesgo o de bajo riesgo pues, para desarrollar preeclampsia, y quienes sí se benefician y quienes no se benefician del uso de aspirina. Entonces, el consenso tomó a las pacientes de alto riesgo y pacientes de riesgo moderado. Cuando la paciente presente al menos un factor de riesgo, esa paciente debe entrar directamente al uso de aspirina, y si presenta 2 o más factores de riesgo moderado, pues va también a iniciarse la ampicilina a esa paciente. Recordar que dentro de estos factores de riesgo también estamos incluyendo el Doppler de arterias uterinas cuando el índice de pulsatividad está mayor de 95. ¿Cuáles son los factores de riesgo alto con los que nosotros, con que la paciente exhiba solo uno de ellos, vamos a empezarle aspirina a esa paciente? Es aquella paciente que tiene historia en un embarazo previo de preeclampsia, si se asoció pues a eventos adversos como un mortinato, a restricción o a un mal resultado perinatal. Y paciente con gestación múltiple, aquella que nos llega con embarazos gemelares, trigelares, la paciente con antecedente de hipertensión crónica, que ya es diabética de base,
que tiene enfermedad renal previa o ha tenido una enfermedad autoinmune como un síndrome antifosfolípidos, un lupus, esas pacientes de entrada, desde el primer control prenatal, después de la semana 12, idealmente nosotros debemos empezar aspirina en estas pacientes. Lo mismo si esta paciente presenta un Doppler de arterias uterinas con un IP mayor del 95, se cataloga de alto riesgo y debe recibir aspirina esta paciente. Los factores de riesgo moderado, recordar, con dos de estos factores, debe la paciente considerarse el uso de la aspirina, ¿sí? Entonces, si la paciente es nulípara, una paciente que tenga obesidad, un índice de masa corporal mayor de 30, la paciente tiene antecedente de historia familiar en la mamá o la hermana de preeclampsia, características sociodemográficas como la raza negra, el bajo nivel socioeconómico, en este caso pues estratos 1 y 2 o nivel 1 A y B del CISBEN, y las pacientes migrantes, pacientes mayores de 35 años o más, o si la paciente tiene historia personal de bajo peso en fetos previos, o si ha tenido mortinatos esta paciente, o un intervalo intergenésico mayor de 10 años, son pacientes que con dos de estos factores ya debe empezárseles tratamiento con ASA. Recordar las características sociodemográficas, pues hay que evaluar sí o sí a las pacientes, no solamente por ser de raza negra, pues ya, aunque es un factor de riesgo independiente, o la paciente de raza indígena, pues también, no a todas vamos a colocarles ASA, ¿no? Pero pues de todos modos tenemos que ver si esa paciente es nulípara, tiene raza indígena y hay algo más ahí en esos factores, sumarlos y esa suma nos va a dar si necesitamos colocarle o no colocarle a esta paciente. Recordar que la dosis inicial que nosotros debemos utilizar ideal es de 150 miligramos, que es la dosis que pues, los estudios avalan, que es la que tiene mayores efectos en la prevención de preeclampsia. Si la paciente nosotros la recibimos a una gestacional temprana en la ecogenética, le encontramos que el Doppler de arterias uterinas está alterado, nosotros pues tenemos que es un factor de alto riesgo, le vamos a empezar ASA, y en el Doppler de la semana 24 a esta paciente le encontramos que su Doppler ya se normalizó. Este Doppler es más sensible, ¿sí? Nosotros perfectamente podríamos decir, no, yo a esta paciente le puedo suspender el ASA, pero es, lo que dice el consenso es, si ya le empezaste el ASA, mejor continúa el ASA de esta paciente. ¿En qué semana vamos a indicar el uso de ASA? Ya lo hablamos. Idealmente entre la semana 12 y la semana 16, ¿sí? En las mujeres con riesgo que nosotros identifiquemos a partir de la semana 12, de acuerdo pues a la ruta integral de atención de materno-perinatal, se debe empezar el ASA hasta la semana 16. Pero hay algunos casos excepcionales en los cuales nosotros podemos, y hemos visto que el ASA tiene efecto incluso hasta cuando se empieza hasta la semana 28. Pero lo ideal recordar que sea entre más temprano, entre la 12 y la 16, empezarlo. ¿Cuándo debemos suspender el ASA y por qué suspenderla? El ASA, la paciente debemos suspendérsela cuando la paciente llegue a la semana 36. Después de la semana 36, pues ya no tiene efecto como tal, y pues sabemos que después de la semana 36 ya la paciente está próxima al nacimiento, idealmente la aspirina debe suspenderse 7 días antes del evento programado, ya sea cesárea o parto de la paciente. Entonces, hasta la semana 36, idealmente usarla. Las dosis, como les dije, no tienen riesgo de anticoagulación, por lo tanto no es necesario suspenderlo para la programación de un procedimiento quirúrgico como cesárea, aunque pues sabemos que los anestesiólogos nos van a colocar problemas por eso y dicen que 7 días para suspenderla. ¿En qué escenarios está indicado suspender el ASA? Entonces, si la paciente completa las 36 semanas, suspender ASA. En caso de que la paciente desarrolle una preeclampsia de aparición temprana, pues lo que queríamos prevenir ya se produjo, entonces pues se puede suspender el ASA. 7 días antes de que se planee el nacimiento, más que todo, si el nacimiento pues va a ser vía cesárea, y ante la presencia de eventos adversos no tolerables, los más frecuentes pues, los gastrointestinales, los sangrados gastrointestinales, o si la paciente tiene un sangrado activo por cavidades. Las otras pues son cuando la paciente presenta anafilaxia, reacciones alérgicas, petequias, o si presenta un sangrado activo. La aspirina, al ser un medicamento, como todos, pues tiene ciertas indicaciones y también puede tener contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para el uso del ASA? Que la paciente nos refiera que ha tenido alergia o hipersensibilidad a la aspirina por el alto riesgo de anafilaxia. Hipersensibilidad, recordar, pues aquella paciente que presenta pues un evento de angioedema, un evento de dificultad respiratoria, secundario pues al uso de este medicamento. Si ya lo tuvo, pues idealmente no usarlo. Si la paciente tiene hipersensibilidad, como les dije inicialmente, a los antiinflamatorios, porque tiene reacción cruzada por la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Si la paciente tiene antecedente de pólipos nasales, por el riesgo pues, de broncoespasmo que puede producir. Y las pacientes con antecedente de asma
o broncoespasmo inducido por asa. No es decir que todas las asmáticas está contraindicado el asa, no, solamente si el asma fue desencadenada por el uso de aspirina previamente en esa paciente. ¿Qué contraindicaciones relativas tenemos? Pacientes con historia de hemorragia gastrointestinal, es decir, que tuvo una úlcera péptica activa, otras fuentes de hemorragia gastrointestinal o geniturinaria y la disfunción hepática severa. Son contraindicaciones relativas que hay que evaluarlas en las pacientes y mirar pues, el riesgo-beneficio del uso del ASA. Contraindicaciones especiales, como les dije, pacientes con historia de asma o asma inducida por administración de salicilatos o medicamentos con acción similar, especialmente pues los AINES. Pacientes que cursen con enfermedades con trastornos de la coagulación, principalmente hemofilia o hipoprotromviremia. Pacientes con insuficiencia renal, hepática o cardíaca grave. El ASA tiene riesgos maternos y fetales en su administración. Recordar entonces, ¿qué riesgos maternos dicen los estudios que se han encontrado? No se ha evidenciado riesgos en el incremento de complicaciones hemorrágicas, no se ha encontrado incremento en el riesgo de abrupcio de placenta, ni hemorragia posparto, ni pérdidas sanguíneas de otro origen. Que antes mucha gente decía, no, es que la aspirina, si yo la uso, la paciente puede tener una hemorragia posparto secundaria al ultrasa. Pero recuerden que ya la suspendimos 7 días antes, idealmente, y el efecto anticoagulante o antiagregante de esta dosis es muy bajo, entonces realmente pues esto se puede corregir incluso con el ácido tranexámico en la paciente, ¿no? ¿Qué riesgos fetales tenemos? Pues no hay riesgo incrementado de anormalidades estructurales fetales y no está asociada con el cierre prematuro del ductus arterioso. Por eso nosotros empezamos la aspirina después de la semana 12, cuando ya pasó el periodo de organogénesis fetal. Y tampoco se ha observado asociación con el riesgo de hemorragia cerebral en el neonato, ni riesgo de aborto o de óbito. Entonces, recordar los puntos claves de esta presentación. La preeclampsia es un trastorno que puede ser prevenido. ¿Cómo se previene? Identificando factores de riesgo. Recordar factores de riesgo alto y factores de riesgo moderado. Un factor de riesgo alto, empezar ASA, y 2 factores de riesgo moderado, iniciar el ASA también. La formulación pues, debe ser la formulación adecuada. Nosotros sabemos que contamos con aspirina de 100 miligramos en la institución. Idealmente, pues, ¿qué dicen las guías? Que se dan son 150 miligramos. En caso de que no contemos con la presentación de 150 miligramos que sí existe, que se llama ECLAM, que es la de marca Abbott. Hay otra presentación que es la de 81 miligramos también, que entonces podemos dar 2 tabletas de 81. Si usamos el ECLAM, si la paciente lo puede comprar, pues el de 150 ideal. Pero en caso de que no, pues entonces tomemos 2 tableticas de 100 miligramos. Hay que verificar también y hacerle seguimiento a la paciente en cada consulta, que la paciente vaya, porque pues si ya identificamos el factor de riesgo en cada control, debemos reformular el medicamento y estar atentos a que la paciente efectivamente sí se lo esté tomando, cómo se lo está tomando y si la paciente presenta alguna reacción adversa, como las que dijimos anteriormente, mirar si es necesario suspender o no el ASA. Pues también hay que educar a la paciente y la familia acerca de la herencia del tratamiento y la importancia de que la paciente se tome el medicamento. Muchas veces la paciente se puede olvidar, pero su pareja, si se le explica ¿qué es lo que estamos tratando de prevenir? Pues muchas veces también va a estar atento a que la paciente se esté tomando la medicación. Y pues ser juicioso en el registro médico de los criterios de inicio de la paciente y cuando suspendemos el tratamiento. Si lo suspendemos a la semana 36, pues colocar en la historia clínica que lo hicimos, o si se suspendió antes, justificar el motivo del por qué, o si es que la paciente presentó una reacción alérgica grave, o alguna reacción de hipersensibilidad, entonces se suspendió, o si la paciente desarrolló preeclampsia, entonces justificar claramente el inicio y suspensión del medicamento. Esa sería toda la presentación, muchas gracias.